Bueno, de cantera y hierro puro, si es que la frase lo dice todo. ¿De qué podemos estar hablando? Yo creo que a la cabeza de todas las personas que nos ven ahora mismo, sobre todo si son del Athletic, como no, pues estamos hablando del nuevo San Mamés. También vamos a hablar del antiguo San Mamés, pero bueno, pues ese es precisamente el título de un libro que ha escrito Javier Campos, que bueno, no solamente lo ha escrito, sino que lo ha vivido la construcción del nuevo San Mamés en unos cuantos años en los que ha estado dentro de ese hierro y de esa cantera tan bonita y que aquí vivimos de forma tan apasionada. Hoy le tenemos con nosotros para hablar de todo ese proceso y de todas las anécdotas que se produjeron durante la construcción y también, bueno, pues donde el proceso de escritura de este libro. Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues de cantera y hierro puro decíamos que no se puede expresar mejor, ¿no? Sí, bueno, aunque costó bastante dar con el título, hay varios títulos previos, pero bueno, aconsejado por algún amigo escritor, Sí. compañeros, pues al final le fui dando diferentes vueltas y al final pues salió el título este. Bueno, eres ingeniero y eres gerente además adjunto de la UTE, de la Unión Temporal de Empresas. Bueno, fui gerente adjunto, Fuiste, ahora ya... vale, corrígeme, porque yo me baso en los datos que tengo. No, claro, durante la época de la construcción del campo sí que fui gerente adjunto de la Bueno, UTE claro, que claro. construyó el campo y ahora ya trabajo en una empresa constructora. Bueno, asumiste la responsabilidad de demoler también el viejo San Mamés y de Sí. poner los cimientos, levantar la estructura, instalar la fachada y la cubierta del nuevo estadio. A mí me da un vértigo leer esto, madre mía. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue aquel encargo? ¿Cómo se te encomendó toda Sí. esta historia? Cuando dices o sea, al final fue un equipo, ¿no? Sí, un Yo, equipo, del claro. cual yo un poco formaba parte de ese equipo, en una parte un poco directiva, pero al final entre todos realizamos todas esas tareas que acabas de hacer. ¿Cómo fue el encargo? Pues fue pues al principio un poco por casualidad, un poco también se cuenta en el libro cómo me convocan, que es el primer capítulo del libro, que es un poco la convocatoria. Ahí se cuenta cómo entré dentro de ese proyecto, que era un proyecto súper ilusionante, el que estábamos todos pendientes, todos los que teníamos algo que ver en la construcción en aquella época, todos queríamos estar o formar parte de ese equipo, y además es que en mi caso yo además era socio del Athletic, Claro, claro. aficionado, Es que es lo que estaba diciendo, porque- aficionado al fútbol, entonces en el Claro. momento que vi que podía tener una posible entrada en aquel equipo que iba a construir el campo, pues hice todo lo que pude por formar parte del equipo. Me convocaron y por allá por 2012 empezamos con las primeras tareas. Porque además el libro está estructurado, ¿no? Como si fuese un partido de fútbol, creo. Has Sí. dicho, me convocaron, pero es que luego hay más partes, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, he intentado por hacerlo por hacer un poco más amena la lectura, por hacer un poco de que sea más fácil de leer para un aficionado al fútbol, para alguien que quiera pues tenga afición por la construcción o por el Athletic de Bilbao. Se estructura en una primera parte, que fue la primera parte del campo, porque el Estadio San Mamés se construyó en dos fases más una, que lo llamo la prórroga. La primera fase fue con el estadio de San Mamés existente, el viejo San Mamés, que esa sería la primera parte. La segunda fase fue cuando ya tocó demoler el estadio y cerrar lo que era el anillo. Y la última parte, que lo llamo la prórroga, fue cuando se hizo la ampliación de la cubierta. Previo a todo ese partido, pues hay un encaje de un par de capítulos, pues que es una convocatoria, una charla previa. Bueno, nos estaba llamando Eduardo Velasco, por cierto, que es, como saben, el jefe de deportes de esta casa, que le he contado que teníamos este maravilloso libro y que íbamos a hablar de este tema y, bueno, se le han puesto los dientes largos. Yo creo que enseguida te llamamos, ya verás, si hablamos de todo esto. Decíamos que es un libro que, por lo que te han contado, es, bueno, fácil de leer, está teniendo muy buena acogida, ¿no? Contento, Sí. por tanto, ¿no? La verdad que estoy muy contento. O sea, al final el libro surge mientras estaba haciendo la obra. Yo iba viviendo diferentes situaciones en las que decía, esto da para un libro. Entonces, cuando terminó la obra, que ya un poco teníamos tiempo, empecé a echar la vista atrás, pues empecé a sacar diferentes capítulos. Empecé escribiendo un capítulo, era la bajada del arco, el famoso arco de San Mamés. Ese fue un primer capítulo que escribí. Otro capítulo fue la visita al antiguo San Mamés, recordando mis primeras visitas cuando era un niño de 7 años. Y a partir de ahí surgió todo el libro. Lo que me están diciendo, pues todos los que lo han leído, es que se lee muy fácil porque no es un libro demasiado técnico, es un libro que habla de la experiencia, de la presión, de un trabajo, y creo que la gente pues está gustando. Hubo una presentación en FNAC que salió muy bien y pues muchísima satisfacción porque al final pues ver un libro
de una experiencia tuya publicada. Claro, Pues, yo pues creo es una además maravilla. que todo hincha del Atleti tiene que leer este libro, ¿no? Bueno, ¿qué vas a decir tú? Pero vamos, a ver, habrá Bueno. muchos libros del Atleti, pero desde luego ver cómo se demolió el anterior campo y cómo, bueno, a grandes rasgos, de forma técnica supongo más Sí, bien, ¿no? Pero bueno, al también final- viniendo de ti, que eres un hincha, aparte de esos tecnicismos, también pones ahí tu emoción, ¿no? Mucha emoción, porque al final, en el momento que formamos parte del encargo, todos los que somos un poco aficionados del Athletic de Bilbao, conocíamos la trascendencia, que todos iban a tener los ojos puestos un poco en nosotros. Entonces, para el aficionado del Athletic, pues yo creo que puede ser un libro interesante porque se va a poner también en lugar muchas veces del que lo escribe, en este caso es que soy yo, pues cuando paseas por San Mamés, por el viejo campo, con la perspectiva de que es el campo en el que has visto tantas cosas y que al día siguiente igual tienes que empezar a demolerlo, ¿no? ¿Qué sentimientos te provoca, cómo te sientes? Y de muchas otras cosas, ¿no? Cuando empiezas a construirlo, las gradas, las tribunas. Claro, cuando eres fan del Athletic y Claro, empiezas claro. a hacer ves que el nuevo túnel de vestuario, para mí era como todo. Madre mía, es que Los tiene vestuarios. que asustar, ¿eh? Tiene que claro. asustar. ¿Hay algo que te haya...? Lo pues que sí. cuando dices de asustar, no estábamos solo, o sea, siempre tienes un Sí, equipo bueno, estamos técnico hablando, buenísimo, sí, que eso es lo que además se refleja en el libro, que hay muchos sentimientos a veces de miedo, de presión, pero había un equipo excelente de Sí, personas. supongo que ahí sois todos Claro. uno, ¿no? Y os respaldáis como si fuerais el equipo del Athletic, ¿no? Pero así todo, ¿qué fue lo que o a ti o a todos en general, lo que más os asustó, vamos a hacerlo así, a la hora de plantearos, ¿no? La construcción del nuevo San Mamés? ¿Había algo que decíais, uff, eso me impone, no sé? Sí, a ver, al final los plazos. Claro. En esta obra todo el mundo estaba pendiente de, como pasa en cualquier otro nuevo estadio, ¿no? De cuándo va a poder jugar mi equipo de fútbol en el nuevo estadio. Y ahí había unas fechas muy concretas que había que respetar, porque el Athletic no podía jugar en otros campos. Al final Claro, se jugó un claro, único claro. partido fuera de San Mamés, pero se cumplió con los plazos. De hecho, una de las cosas que todo el mundo felicitó o que llamó la atención fue el estricto cumplimiento de los plazos en las entregas. Y vuelvo a decir, fue labor de equipo, de las administraciones, de la ingeniería, de la directiva, todos, de los propios socios también, Sí, sí. que tuvieron mucha generosidad. Todo eso contribuyó a que esos plazos se cumplieran. Y fue un éxito. Y eso fue lo que más nos preocupaba. Claro, Había lógicamente. en San Mamés hubo 3 inauguraciones, como solemos decir, una para la primera fase, otra para la segunda, que fue el partido de Champions contra el Nápoles, y en el caso luego hubo que hacer la ampliación de la cubierta y para mí esa fue la tercera inauguración. Madre mía. ¿Este libro podría leerlo alguien que no sea del Athletic? ¿Alguien que no sea del Athletic? Yo creo que sí. De hecho, lo ha leído gente que no es del Athletic y está gustando mucho. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, Se porque... me imagino que se aprenderán muchas cosas, no solamente... Sí, ¿no? sí, yo creo que es interesante porque aparte, de hecho, comentando con algún amigo, mucha gente que trabaja en el sector de la construcción, yo creo que es un libro que están chavales que están empezando, Sí, también, ¿eh? universitarios, sí, porque al final el sector de la construcción es un sector con mucha presión, en la que en este caso San Mamés pues tenías unas Claro, fechas que claro. estamos todos pendientes, pero cuando hay que entregar una casa, hay unas fechas para entregar las viviendas, cuando hay que entregar una carretera, una autopista, el AVE, o sea, todos los que están al cargo de una obra tienen mucha presión y yo creo que el ver la experiencia de otra persona, como puede ser mi caso, que también vivió esa presión, le puede decir, bueno, pues lo que me está pasando a mí Ya. puede ser normal o me puede ayudar. Ha sido muchas veces, supongo que sí, ¿no? A San Mamés, Hombre, después de sí. a este nuevo San Mamés. ¿Y qué se siente cuando vas y ves un partido, el campo a rebosar? No voy a decir tú porque me estás remarcando todo el rato que habéis sido un equipo, ¿no? Pero al haber tenido la responsabilidad en ese equipamiento, ¿qué se siente cuando estás viendo un partido ahí? Jo, pues se siente mucho orgullo, pero no solo porque he formado parte de la construcción, sino también porque es mi equipo de fútbol y creo que tiene un campo espectacular. La verdad que Y sí. haber formado parte de eso, pues estás muy orgulloso. Entonces, claro que voy porque soy socio, también mi hijo, y bueno, la primera vez que llegas a Mames, pues tienes muchos recuerdos y sobre todo ves las vigas, ves el hormigón, ves las losas, ves la ampliación y aparte de ver el estadio ves a todos los trabajadores, a toda la parte de mi equipo que en su momento estuvo trabajando ahí. Por refrescarnos un poco la memoria, ¿en qué año comenzasteis la...? En nosotros, el campo de San Mamés empezó en el 2011 y se dividió en varios lotes. Yo lo que cuento es los lotes que nos adjudicaron a nosotros como UTE, pero se empezaron las obras en el 11. Nuestra parte empezó en el 2012. Se acabó en el 14 con la primera y segunda fases, que es la primera parte y la segunda parte del partido.
Y luego ahí hubo el momento aquel de la gente que se mojaba, la lluvia, que se pidió, se pidió ampliar. Bueno, surgió de ahí surgió ese proyecto de la ampliación de la cubierta, claro. Y eso se hizo justo en el verano del 16. Ahora has tenido muchas circunstancias, ahora has vivido muchos momentos. Hablabas de tu hijo, yo creo que también tuviste un regalito, ¿no? Cuando hacías ese más contama. Alguien me ha dicho, ¿no?, que conociste a una persona muy especial precisamente gracias a la construcción del campo, ¿no? Sí, es que al final en el libro tú estás trabajando... No vamos a hacer spoilers. No, no hagamos spoilers, pero sí, en el libro tú cuentas tu experiencia trabajando, pero yo también cuento mi experiencia personal. Claro. Y durante esa experiencia pues tuve la suerte de... Pues había muchas visitas al campo, visitaba periodistas, visitaba en algún caso algún exjugador, amigo de un amigo de un amigo, que siempre tenía un poco de interés e intentabas ahí... Claro, claro. Y en una de estas visitas, pues un arquitecto, que bueno, pues que sin hacer mucho spoiler, pues acabó siendo mi mujer. Tu mujer, fíjate. Que yo siempre digo que un poco la magia de San Mamés nos volvió a O juntar. sea que vaya, dos os habéis juntado, ¿no? Sí, un arquitecto con un ingeniero. Hoy podéis hacer otro San Mamés. Sí. ¿Y alguna anécdota o algún chascarrillo que nos puedas contar durante todos esos años, que seguro que hay muchos? Hay muchas, se cuentan varias en el libro. Es que fue todo... Así, para que alguien diga, uff, quiero leer eso. Pues durante muchas cosas, durante la demolición era muy curioso el apego que tenía la gente a intentar tener algún recuerdo del viejo campo, que te pedían, a nadie que en cuanto veían a alguien un casco con un chaleco y ¿qué me puedes dejar? ¿Un chaleco? ¿Un trozo de un lado? Claro, la gente todo lo Eso que es era, el atleti es sagrado, ¿no? Entonces sí, digo, en ese proceso de quitar piedras, coger piedras demás, ¿no? También, porque había gente que quería... Bueno, claro. de hecho creo que se pusieron... Luego hubo césped, césped, el Athletic claro. Club, conservó parte del césped y ese recuerdo, pues bueno, hay gente que lo tiene en su casa y yo de hecho cuando voy por ahí lo veo. Entonces, bueno, era uno de los recuerdos más demandados, de hecho se dice en el libro. Anécdotas muchas. A mí hay una que me gusta mucho, que es que en una de las partes, no es hacer mucho spoiler, pero cuando había un partido clave que era el Athletic de Bilbao que tenía que clasificarse para la Champions, yo tenía el empeño de intentar que los jugadores del Athletic supieran lo difícil que había sido construir el campo y tenía un pendrive que quería dárselo al entrenador, que creo que era Valverde en este caso, para que los jugadores vieran todos los trabajadores haciendo como para que eso les motivara. Sí. Y al final, pues por vergüenza, pues fui un día a Lezama, no se lo di, pero acabó siendo que ese mismo día, ese partido, nos llamaron porque tenían que hacer una prueba de televisión, porque era el primer partido de Champions. Y a los que estábamos como trabajadores de la UTE dijeron, tenéis que hacer de jugadores del Athletic de Bilbao. Y nos pusieron en el túnel de salida y nosotros, los equipos de la obra, que mis compañeros durante 2 años, pues resulta que tuvimos la experiencia de sentir cómo vive un jugador de fútbol la salida al campo. Entonces, de querer que los jugadores sintieran un poco lo que había detrás de tanto de hacer el campo, pues a sentirte parte del equipo. Anécdotas muy bonitas que las que se contarán en este libro. Me has dicho que tenías un hijo que tendrá ya su camiseta, ¿no? Sí. Por supuesto. Ya vamos a por la segunda, porque la primera le queda pequeña y hay que ir renovando. Por la segunda. No, la segunda camiseta hay que comprar ya. Bueno, dicen que los libros son como hijos también, ¿no? Tú te sientes, me imagino que satisfecho, orgulloso de esto, ¿no? Sí, del trabajo, del libro, de mis compañeros. El otro día en la presentación dije que muchos de mis compañeros se merecían un capítulo en el libro, cada uno de ellos. Hay alguno que ya lo tiene, pero bueno, sobre todo por ellos. Pues, Javier Campos, de Cantera Hierro Puro, me ha encantado hablar contigo de este libro, de todas esas anécdotas, y que me lo voy a leer en cuanto llegue a casa, porque la verdad que promete. ¿Dónde se puede adquirir? ¿Cómo? Bueno, ya me imagino que estará en librerías. Bueno, está en las grandes superficies, en Elkar, FNAC, El Corte Inglés, y luego librerías también locales, en López, en Neguri, en Itxaso, en Algorta. Yo que soy de Algorta, pues mira. También en Algorta. Pues seguro que merece la pena. Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos todas estas historias tan bonitas del Athletic. De Cantera Hierro Puro, más de Bilbao no se puede ser, como nuestros siguientes invitados, porque no sé si habrá alguien que haya sido más de Bilbao que Catoño Fradi. Para hablar de él vamos a estar enseguida con 2 de sus mejores amigos, en unos minutos.